Cada año, el segundo jueves de marzo, se conmemora el Día Mundial del Riñón. Una fecha establecida para sensibilizar a la población sobre la importancia de la salud renal, y la necesidad de prevenir las enfermedades que afectan a estos órganos vitales. En 2024, se celebra el 14 de marzo, bajo el lema, Salud renal para todos, promoviendo el acceso equitativo a la atención y la prevención. Los riñones son dos órganos del tamaño de un puño, con forma de frijol, ubicados a ambos lados de la columna vertebral. Cumplen funciones fundamentales, filtran la sangre para eliminar desechos y el exceso de líquidos, regulan la presión arterial, equilibran los minerales en el cuerpo y producen hormonas esenciales, como las que controlan la producción de glóbulos rojos. Cada día, los riñones procesan cerca de 180 litros de sangre, generando aproximadamente 1.5 litros de orina para eliminar lo que el cuerpo no necesita. A pesar de su labor incansable, muchas veces pasan desapercibidos hasta que ya es tarde. La enfermedad renal crónica, conocida como IRC, es silenciosa. Se estima que 1 de cada 10 personas en el mundo vive con algún grado de daño renal y, en la mayoría de los casos, no lo sabe. Esto ocurre porque en sus primeras fases no hay síntomas evidentes, pero a medida que progresa, puede derivar en insuficiencia renal terminal, haciendo necesaria la diálisis o el trasplante de riñón para sobrevivir. La principal causa de la enfermedad renal es la diabetes mellitus tipo 2, seguida de cerca por la hipertensión arterial crónica. También influyen la obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de medicamentos sin supervisión médica y la deshidratación constante. La buena noticia es que la prevención es posible. Mantener hábitos saludables como una dieta baja en sal, evitar el consumo excesivo de azúcar, hacer ejercicio regularmente, controlar la presión arterial y el nivel de glucosa en sangre, así como mantenerse bien hidratado, son pasos sencillos pero efectivos para proteger los riñones. En los siguientes bloques hablaremos de cómo detectar a tiempo los signos de daño renal, qué hábitos pueden hacer la diferencia, y cómo la prevención es clave para evitar la progresión hacia la insuficiencia renal crónica. Hablar de salud renal es entender cómo se daña el sistema que filtra nuestra sangre y mantiene el equilibrio químico del cuerpo. La enfermedad renal crónica, ERC, es conocida como una epidemia silenciosa. La mayoría de las personas afectadas no presentan síntomas hasta que la enfermedad ya está en fases avanzadas. Por eso es fundamental conocer las principales causas que pueden llevar al deterioro progresivo de los riñones. En primer lugar, está la diabetes mellitus tipo 2, la causa más frecuente de insuficiencia renal en el mundo. El exceso de glucosa en sangre daña los pequeños vasos sanguíneos que irrigan los riñones. Este daño, conocido como nefropatía diabética, afecta la capacidad del riñón para filtrar correctamente, y puede terminar en insuficiencia renal terminal si no se controla. La segunda causa es la hipertensión arterial crónica. La presión alta prolongada endurece y estrecha los vasos sanguíneos, incluidos los que suministran sangre a los riñones. Con el tiempo, esta presión continua deteriora su estructura, reduciendo su capacidad de filtrado. La hipertensión y la enfermedad renal forman un círculo vicioso, una puede causar a la otra y empeorarla. Otros factores de riesgo importantes incluyen la obesidad, que incrementa la probabilidad de desarrollar diabetes e hipertensión, y el tabaquismo, que daña los vasos sanguíneos y disminuye el flujo de sangre a los riñones. También es fundamental mencionar el uso excesivo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINES, como el ibuprofeno o el naproxeno. Si bien son útiles para aliviar el dolor, su uso prolongado y sin control médico puede generar daño renal irreversible. Otro riesgo común es la deshidratación crónica. Muchas personas no beben la cantidad adecuada de agua al día, lo que reduce el volumen de sangre que pasa por los riñones, afectando su función a largo plazo. Existen además enfermedades hereditarias, como la enfermedad poliquística renal, que pueden predisponer a desarrollar daño renal, aunque representan un porcentaje menor de los casos totales. Las infecciones urinarias repetidas y el consumo de drogas ilícitas también forman parte de los factores que incrementan el riesgo de enfermedad renal. En todos estos escenarios, el daño ocurre de manera progresiva y sin dar señales evidentes al principio. Por eso es clave realizarse exámenes de control periódicos, especialmente si se pertenece a un grupo de riesgo. Estudios simples como un análisis de orina,
la medición de creatinina en sangre, y la evaluación de la presión arterial pueden detectar a tiempo un problema renal. En el siguiente bloque hablaremos de los signos y síntomas que pueden alertarnos sobre el daño renal, incluso cuando parecen cosas sin importancia. Aprender a reconocerlos puede marcar la diferencia entre el diagnóstico temprano y el silencio peligroso. Una de las características más preocupantes de la enfermedad renal crónica, ERC, es que avanza silenciosamente. Durante meses o incluso años, el daño puede ir acumulándose sin generar síntomas visibles. Por eso se le conoce como una epidemia silenciosa. Sin embargo, hay señales de advertencia que, si aprendemos a reconocer a tiempo, pueden hacer la diferencia entre el diagnóstico precoz y una complicación grave. El primer síntoma que suele pasar desapercibido es la hinchazón o edema, especialmente en los pies, tobillos, manos y párpados. Esto ocurre porque los riñones no eliminan el exceso de líquidos del cuerpo con eficiencia. También es frecuente la retención de líquidos en el abdomen, generando una sensación de pesadez o hinchazón general. Otro signo es la orina espumosa o con burbujas, lo que puede indicar la presencia de proteínas que los riñones dañados no logran retener en el cuerpo. La orina más oscura o en menor cantidad también es una señal de advertencia. En algunos casos, la presencia de sangre en la orina puede alertar sobre un daño más avanzado. El cansancio extremo es otro de los síntomas comunes. A medida que los riñones fallan, disminuye la producción de eritropoyetina, una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Esto genera anemia, lo que provoca fatiga, debilidad y sensación de falta de energía constante, incluso después de descansar. Las alteraciones en la piel también pueden ser una pista. La piel seca y la comezón persistente son signos de que los riñones no logran eliminar los desechos del cuerpo de manera adecuada, lo que genera acumulación de toxinas que afectan a la piel. Los cambios en el apetito y las náuseas también aparecen con frecuencia, sobre todo cuando el daño renal es más severo. La pérdida de peso inexplicable, la sensación de sabor metálico en la boca o el mal aliento también pueden ser señales de acumulación de toxinas en el organismo. El dolor en la zona lumbar o en los costados puede indicar infecciones urinarias recurrentes o cálculos renales, condiciones que si no se tratan pueden derivar en daño renal permanente. Es importante entender que estos síntomas no siempre son específicos de una enfermedad renal. Sin embargo, si se presentan de manera persistente o combinada con otros factores de riesgo como diabetes, hipertensión o antecedentes familiares, es fundamental acudir al médico y realizar pruebas de función renal. Exámenes sencillos como la medición de la creatinina en sangre, el cálculo de la tasa de filtrado glomerular, y un análisis de orina pueden detectar el problema antes de que avance. En el próximo bloque hablaremos sobre las mejores estrategias de prevención para proteger la salud renal, y evitar que una enfermedad silenciosa se convierta en un problema irreversible. La enfermedad renal crónica, ERC, es silenciosa. Pero la buena noticia es que en la mayoría de los casos se puede prevenir o retrasar su progresión. El Día Mundial del Riñón, que se celebra el segundo jueves de marzo, es la oportunidad perfecta para reflexionar sobre los hábitos que pueden marcar la diferencia. Porque cuidar los riñones es cuidar el resto del cuerpo. En 2024, el lema es claro, salud renal para todos, y eso empieza con la prevención. La hidratación es el primer paso. Beber suficiente agua ayuda a los riñones a eliminar desechos y toxinas. Aunque no hay una cantidad exacta para todos, en general se recomienda beber entre 1.5 y 2 litros de agua al día, ajustando según la actividad física, el clima y las condiciones de salud de cada persona. Controlar la presión arterial es fundamental. La hipertensión es una de las principales causas de daño renal. Medir regularmente la presión y mantenerla dentro de los rangos recomendados, por debajo de 130 a 80 mmHg en personas con riesgo renal, ayuda a proteger la función de los riñones a largo plazo. El control de la glucosa es igual de importante. La diabetes mal controlada deteriora los pequeños vasos sanguíneos del riñón, causando insuficiencia renal progresiva. Mantener un buen control glucémico, a través de una dieta adecuada, ejercicio y seguimiento médico, es clave para prevenir la nefropatía diabética. La alimentación saludable tiene un impacto directo en la salud renal. Se recomienda una dieta baja en sal, moderada en proteínas, rica en frutas y verduras, y pobre en grasas saturadas y azúcares refinados.
El consumo excesivo de sal favorece la hipertensión y la retención de líquidos, lo que puede sobrecargar los riñones. Evitar el uso excesivo de medicamentos sin prescripción, especialmente los antiinflamatorios no esteroides, AINES, es otro punto clave. Aunque son de venta libre, el uso frecuente de analgésicos como ibuprofeno o naproxeno puede dañar la función renal si se usan de manera prolongada o sin control médico. El ejercicio regular también es un aliado. Ayuda a controlar el peso, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la presión arterial y fortalece la salud cardiovascular. Todo esto contribuye a mantener los riñones en buenas condiciones. No fumar es fundamental. El tabaco daña los vasos sanguíneos y agrava el deterioro renal. Además, aumenta el riesgo de cáncer renal. Dejar de fumar tiene beneficios inmediatos y a largo plazo en la salud de los riñones. Por último, realizar controles médicos regulares es esencial, sobre todo si tienes factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad o antecedentes familiares de enfermedad renal. Un simple análisis de sangre y orina puede detectar problemas antes de que sea tarde. Prevenir la enfermedad renal no es complicado, pero requiere compromiso y conciencia. Cuidar los riñones es una tarea diaria que se refleja en la calidad de vida, y en la posibilidad de evitar tratamientos más invasivos como la diálisis o el trasplante. En el próximo bloque hablaremos de qué sucede cuando la enfermedad renal avanza, y cuáles son los tratamientos disponibles en etapas más avanzadas, como la diálisis y el trasplante renal. A pesar de los esfuerzos de prevención y detección temprana, hay casos en los que la enfermedad renal crónica, ERC, progresa hasta la insuficiencia renal terminal. En esta etapa, los riñones ya no son capaces de realizar sus funciones básicas, como filtrar toxinas, mantener el equilibrio de líquidos y regular la presión arterial. La vida, entonces, depende de tratamientos sustitutivos como la diálisis o el trasplante renal. La diálisis es un procedimiento que suple la función de los riñones de manera artificial. Existen dos tipos principales, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. En la hemodiálisis, una máquina filtra la sangre a través de un dializador para eliminar toxinas y exceso de líquidos. Por lo general, este tratamiento se realiza varias veces por semana, durante sesiones que pueden durar entre 3 y 5 horas. La diálisis peritoneal, en cambio, utiliza el revestimiento del abdomen como filtro natural. Se introduce un líquido especial en la cavidad abdominal que recoge los desechos del cuerpo, y luego se retira. Esta modalidad ofrece mayor flexibilidad y puede realizarse en casa, aunque no es apta para todos los pacientes. Ambos métodos son vitales cuando los riñones fallan por completo, pero no curan la enfermedad. Son un mantenimiento continuo que mejora la calidad de vida, aunque pueden tener complicaciones y requerir un seguimiento médico estricto. El trasplante renal es la alternativa más definitiva. Consiste en reemplazar el riñón dañado por uno sano, proveniente de un donante vivo o fallecido. Un trasplante exitoso puede permitir que el paciente lleve una vida prácticamente normal, aunque siempre deberá tomar medicación inmunosupresora para evitar el rechazo del órgano. El desafío es que la lista de espera para trasplantes es larga y no siempre hay donantes compatibles disponibles. Llegar a estas etapas puede significar un cambio drástico en la vida del paciente. Por eso, la prevención es el mejor tratamiento. Mantener los riñones sanos desde el principio es la clave para evitar estos desenlaces complejos y prolongar la salud en general. El Día Mundial del Riñón, que en 2024 se celebra el 14 de marzo, no solo busca informar, sino también inspirar un cambio de hábitos. La salud renal es un tema que nos compete a todos. Los riñones trabajan silenciosamente cada minuto del día. Cuidarlos es un acto de responsabilidad y de amor propio. Así que este 14 de marzo, aprovechemos para reflexionar, para informarnos y para actuar. Porque la salud renal no espera, y los pequeños cambios de hoy pueden evitar los grandes problemas de mañana.